Bienvenidos, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por la iglesia. Está reunido. Sí, es bueno, hasta hoy ha sido bueno. Ha sostenido la vida de cada uno. Pero que gracias, porque esto usted lo cree, se lo dirá. Si no lo cree, como que dirá. Que cree todo es posible. Un saludo a todos los que han de ahora le ruego que abra su Biblia en 1 de Corintios, capítulo número 12. Gloria al Señor. 1 Corintios, capítulo 12. Quiero del verso número 7 en adelante. Y la bendita palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la verdad siguiente. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Aleluya. Hagamos una oración. Cierra el ojos. Trate de tocar su mente a lo que hemos venido. Hablarle con él que lo dé. El Señor hará lo que ha prometido. Gracias, Padre. Que le creemos. El Espíritu está obrando. El Espíritu Santo tiene la misión y la facultad de repartir como Él quiere. Y cuando la Biblia dice como Él quiere, es porque Él examina primero. Y Él sabe a quién le dará y a quién no le dará. Al que reciba, dice la Biblia, lo acabo de leer, es para provecho. Y no es para provecho personal, sino para provecho del cuerpo.
o sea, de la iglesia. Vamos y démosle gloria a Dios por ello. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, adoramos su precioso nombre. Damos poder, honra, alabanza, porque este es el único Dios a quien todos los hombres en toda la tierra un día, postrados ante ti, Señor, te adorarán, se postrarán, reconociendo que solo tú tienes el poder para cambiar, el poder para renovar, para restaurar la vida del ser humano. Nadie más lo puede hacer. Por eso venimos ante ti, Señor, suplicándole, Padre, diciéndole, examínanos. Mira si estamos aptos para recibir un regalo como este. Mira si somos dignos, Señor, de recibir un don de los que tú has preparado para poder honrar tu nombre en privado y en público, y que el mundo te conozca y que el mundo te alabe y que el mundo confiese que tú eres Dios. Para eso nos regalas esos dones. Para eso nos preparas. Para tener nueva fuerza. No fuerzas humanas, sino las fuerzas del Espíritu que vienen directamente del cielo a la tierra y entrarán en el corazón que está dispuesto. Hoy esperamos que Dios haga un milagro, que Él examine cuántos están deseando esos dones y los regale, y salgamos llenos de regalos de acá. Bendito sea su nombre. Espíritu Santo, ven. Toma el control de este culto. Te lo ofrecemos, Señor. Y te rogamos, te quedes en medio nuestro. Háblanos. Enséñanos. Te lo agradeceremos toda la vida. A veces no hay palabras. ¿Cómo agradecerte? Cuán grandes obras ha hecho en nuestra vida. Y aún las que faltan, que serán más grandes que las que ya hiciste. Gracias, Señor. Gracias por bendecir esta iglesia. Gracias por reverdecerla, renovarla, darle vida, por alimentarla. Gracias. No tenemos palabras, Señor, como agradecerle todo. Glorifíquese. Glorifíquese en esta noche. A los que oyen por la internet, Padre, también reciban la bendición. Esa bendición que usted ha preparado, Señor,
La bendición del cielo no tiene fronteras. Puede viajar más rápido que la luz. Solo basta creerle y recibirlo y honrarle. En el nombre de Jesús, Señor. Llena este lugar de tu bendición. Que salgamos diferentes de este lugar. Bendito para siempre. Gracias, Señor. Háblenos, Espíritu de Dios. Te lo rogamos, Señor. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Puede sentarse, mi hermano. Bien, el tema de esta noche, como venimos desarrollando los temas de doctrina en los hogares, porque ya lo hemos dicho en la iglesia, pues no se puede, no tenemos el tiempo. Pero Dios ha permitido que cuando un hermano dispone su casa, pues ahí aprovechamos para compartir la doctrina. La doctrina, mi hermano, no es otra cosa más que la verdad de la palabra de Dios. Y si esta palabra se conoce, pues las cosas cambiarán. El problema del cristiano es que no conoce la palabra. Y como no la conoce, también no conoce las enseñanzas que nosotros llamamos doctrina. Porque son las que nos forman, nos dan el carácter espiritual, nos dan la formación espiritual. Por eso esta enseñanza, como las que hemos pasado ya, si usted le pone atención y la recibe, usted no será el mismo cristiano. Usted será diferente. El tema de esta noche son los dones del Espíritu Santo. Ese tema de los dones, que también se puede traducir como regalos del Espíritu Santo, son un regalo para la iglesia. La iglesia que depende de Cristo. La iglesia que vive todos los días una experiencia personal con Jesucristo. No estoy hablando de la iglesia que está en el mundo, porque en el mundo hay muchas iglesias religiosas, paganas, mundanas, de todo tipo. Estoy hablando de la iglesia que representa el cuerpo de Cristo. Es decir, hombres y mujeres que han sido lavados de la cabeza hasta los pies, por fuera y por dentro, con la sangre del Cordero. Hemos sido renovados. La mente que teníamos antes no la tenemos hoy. El carácter que teníamos antes ya no es el mismo. Ha cambiado. Y debe cambiar todos los días. Porque el carácter que Dios da, mi hermano, no se adquiere con experiencia, así como dicen allá en el mundo, que la edad le puede dar un buen carácter a la persona. Al cristiano, el verdadero carácter se lo da el conocer la palabra de Dios. Es que no se asombre si algún joven tiene un carácter fuerte porque conoce la palabra de Dios,
Y puede ser que un viejo tenga un carácter débil porque no conoce la palabra de Dios. Así de sencillo. Ahora voy a enumerar algunos pasos. Póngale atención, mi hermano, a lo que estudiamos esta noche. Dice, los dones del Espíritu son específicos. Oiga eso. En cuanto a su manifestación y uso. Es decir, son determinantes en el uso y en su manifestación. Es decir, no se pueden violentar. Así los estableció el Señor y así se deben de recibir. Eso es específico, mi hermano, en su manifestación y en su uso. También son dados para capacitar a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está formada no por la multitud que se congrega, sino por los que han muerto a la carne y viven en el Espíritu. La iglesia está formada por hombres que han nacido de nuevo, mujeres que han nacido de nuevo. La iglesia de Cristo está formada, mi hermano, por hombres y mujeres de toda edad, de toda cultura, o donde quiera que vivan, pero que han sido lavados, limpiados y purificados con la sangre que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Si usted es una persona de ellas, pues usted es iglesia del Señor. Si usted no cree que ha sido lavado, purificado, limpiado, renovado, restaurado, y que el Señor lo ha hecho nueva criatura, pues así de sencillo, usted no pertenece al cuerpo de Cristo. También los dones, mi hermano, el Señor los dio a la iglesia de Cristo para hacerle frente a toda oposición de Satanás. Usted debe saber que toda la vida, todo el tiempo estamos siendo atacados por un espíritu satánico. Como no se ven los demonios, no se ven, porque ellos son incorpóreos. Ellos andan buscando un cuerpo donde estar. Por eso usted ha oído de personas que dicen, ese está endemoniado, porque descuidó su vida espiritual, jugó con las enseñanzas del Evangelio, las adulteró, y de esa manera el diablo tomó posesión de esa vida y lo tomó como instrumento. Y esos son los demonios que andan por toda la tierra haciéndole la vida imposible a los hijos de Dios. Pero para eso Dios nos da esos dones, para hacerle frente a Satanás. Y quiero decir algo más. No le tenga miedo a Satanás. Él no le va a hacer daño. Si usted está cubierto con la sangre de Jesucristo, Él no lo tocará. Pero si usted se descuida y hace lo que el mundo le manda o lo que el mundo le sugiere, entonces el diablo sí puede jugar con su vida y puede hacer de las suyas con su vida. Si usted descuida su vida espiritual
Por eso es importante, mi hermano, congregarse. Es importante la lectura de la palabra. Es importante proclamar el evangelio. Es importante ayunar de vez en cuando. No le digo siempre, pero que no se olvide someter su cuerpo a la voluntad de Dios. También los dones son capacidades sobrenaturales. Los dones no son ni están al alcance de quien los quiere, sino a quien Dios se los da. Y para que Dios le dé un don a un cristiano, mire lo que Dios tiene que hacer primero. Desciende sobre la casa donde está la persona y con el que él quiere tratar, lo busca, sea a la hora que sea. Le habla a la hora que sea. Y si le obedece, entonces Dios le abre una puerta. Es candidato para recibir un don. Pero ¿por qué los cristianos, la gran mayoría, no reciben los dones? Porque cerraron la puerta para que Dios entrara. ¿Y cómo cerró la puerta? Usted me va a decir, yo no he cerrado ni una puerta. Pues las puertas se cierran cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Amén, hermano. ¿Está entendiendo eso? Las puertas no es que usted va a agarrar una puerta como las de las casas y usted la va a abrir o la va a cerrar. No. Si usted hace la voluntad de Dios, abre la puerta para que Dios entre. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted cierra la puerta y Dios no puede entrar. Y si Él no puede entrar, ¿cómo le va a dar un regalo? Si hay algo intermedio que se llama puerta, que está separando al Señor que está del otro lado, quien dice, oye, aquí estoy a la puerta y llamo, y el que me abra, yo entraré. Pero como no hay quien le oiga, ¿por qué razón? Porque la gran mayoría, unos están ocupados, otros andan de paseo, otros están divirtiendo, otros están comiendo, otros están durmiendo, haciendo cualquier cosa. Y no oyen la voz de aquel que dijo, aquí estoy a la puerta y llamo. Por esa razón, mi hermano, la mayoría de miembros de las iglesias cristianas actuales no reciben los dones. Los dones Dios se los da a quien está atento a la voz de Dios, a la voz del Espíritu. Él lo puede llamar a cualquier hora. Él le puede hablar, y ya lo veremos, le puede hablar en sueños, le puede hablar en visiones, le puede hablar en voz audible, le puede hablar por la lectura de la palabra. Dios le puede hablar de muchas maneras, pero para estar preparado y saber cuándo Dios habla, hay que tener un nivel de sabiduría. Y la sabiduría solamente viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, pues solamente va a escuchar que Dios está regalando dones. Pero como usted no sabe de qué se trata, no le interesa y no va. Los que van es porque saben para qué Dios se los está dando. Los dones
del Espíritu Santo son para edificar la iglesia. Por eso son sobrenaturales. Porque la iglesia no se edifica así con voluntad humana. La iglesia se edifica con la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a los creyentes para edificación de la iglesia. ¿Qué es edificar la iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quisiera definir qué sabe o cómo se define edificar la iglesia? ¿Alguno de los presentes quiere expresar lo que sabe que es edificar? ¿Nadie sabe? Mi hermano, son palabras sencillas. Porque edificar es sinónimo de construir. Es sinónimo de levantar. Cuando el Espíritu edifica la iglesia, está construyendo la iglesia. Esto es igual como cuando Israel en el Antiguo Testamento, Dios les hablaba y les decía, deténganse en tal lugar. Ahí se detenían y levantaban el tabernáculo. Y cuando Dios les ordenaba que se levantaran, desmontaban el tabernáculo y se iban a otro lugar. Pues ahora, mi hermano, en el nuevo trato que el Señor ha establecido con la iglesia, pues hoy no tenemos tabernáculo. Ahora el Señor dice, el templo lo ha colocado dentro del corazón. El lugar donde uno se reúne, uno le llama templo. Pero esa es una casa, un edificio, una galera, una champa, cualquier cosa. Pero realmente lo que Dios está visitando es el templo que Él ha construido dentro de cada uno. ¿Sabía usted que tiene usted un templo dentro? ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento había uno encargado del templo? Para mantenerlo limpio y mantener las cosas en el orden que Dios había hablado. Así se debe tener el templo actualmente. Limpio y en el orden que Dios ha establecido. Pero eso difícilmente se encuentra en la mayoría de personas porque no permiten, no le dan lugar a Dios de que levante el templo en ese corazón. Por eso mucha gente, mi hermano, anda como extraviada. Todo el tiempo andan, bueno, la expresión que usamos es como que andan en la luna. No andan con los pies en la tierra. No se afirman en lo que saben y en lo que deben de conocer. El apóstol Pablo enseñaba a las iglesias y decía, el que está firme, afírmese más cada día. Pero hoy esos tipos de mandamientos no los tomamos en cuenta. Hoy no le interesa a la persona que se llama cristiana afirmarse, porque todos se lo delegan al pastor. No dice eso, que lo haga el pastor. Esa es función del pastor. Al Señor, al pastor le va a hablar. Que el pastor nos diga qué va a hacer.
Bueno, ¿y usted para qué está, pues? ¿Usted cree que Dios no le puede hablar a usted? ¿Usted quisiera que Dios le hablara? ¿Usted quisiera que el Espíritu viniese y morara en su corazón? ¿Usted quisiera ser edificado por el Espíritu? Un cristiano edificado en el Espíritu, Satanás no lo mueve. No lo mueve. Se para firme. Le hace frente. Pero la mayoría de cristianos, mi hermano, le tienen miedo a Satanás. Tienen miedo. Todos andan pidiendo. Ay, hermano, mira lo que sentí anoche. Me dio escalofrío. Ay, ore por mí, hermano. Bueno, ¿y usted para qué está, pues? ¿Para qué Dios le ha dado los regalos que le ha dado? Un soldado, cuando es reclutado, mi hermano, por el ejército de un país, antes de ser reclutado, él no es nada, no sabe nada. Lo agarran en la calle, anda vagando, caminando, o se descuidó y lo agarró allá le decíamos la patrulla, pero no sé cómo le dirán en otro lugar. Y lo llevan al cuartel. Y pasa el proceso de ser examinado, mi hermano, en su aspecto físico, su aspecto fisiológico, biológico. Y si pasa los exámenes, pues lo dejan ya como soldado. Pero al aceptarlo como soldado, el gobierno le provee todo. O sea, el que es reclutado, él no va a comprar su uniforme. Él no va a comprar sus botas, su gorra o su casco, lo que sea, su arma. Se la dará el gobierno. Ahora, ¿para qué se la va a dar? ¿Para qué le dan todos los implementos que lo identifican como soldado? ¿Para qué? ¿Tampoco sabe? ¿Para qué, mi hermano, reclutan a un soldado? Los soldados se reclutan para ser preparados por una posible eventualidad que pueda acontecer, sea de carácter natural o sobrenatural. O sea, puede ser una guerra o un terremoto. Y a ellos los envían para auxiliar a los que están padeciendo. Eso es en su mayoría. Pues de forma similar, Dios prepara a sus soldados. Usted, yo, somos soldados de Cristo. Entonces el Señor no nos va a enviar, solo va a decir, ustedes son mis soldados, pero no les doy ninguna arma. Ahí vean ustedes cómo la compran. No. Él nos da el arma. Él nos da la coraza del Espíritu. Él nos da el escudo de la fe. Él nos da la espada del Espíritu. Él nos da el casco de la justicia de Dios. Él nos da el calzado del apresto del Evangelio. Él nos da todo. Y ya cuando estamos bien uniformados, nos lanza a ayudar a los demás. ¿Usted quisiera que pasara eso en su vida? ¿Quisiera ser un soldado de Cristo? ¿Quiere que Dios le dé todo el uniforme, el arma, el casco, las botas,
el uniforme, lo quiere todo, pues para eso está aquí. Para que Dios le dé todo lo que usted necesita, que son capacidades. Ya, lo que le he explicado es de forma natural, porque eso lo vemos aquí en la tierra. Pero Dios lo hace de forma sobrenatural. Ningún cristiano anda con una espada en la mano. ¿Verdad que no? ¿O sí? Pero creemos que tenemos una espada en la mano. No la vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la espada del Espíritu? Pero creemos que la tenemos. Ningún cristiano, mi hermano, tiene la armadura de Dios puesta. Lo que andamos es ropa común, igual que todos. Pero todo eso que no vemos, Dios lo da como un don sobrenatural y lo recibirá, oiga esto, muy importante, el que lo crea. Si usted cree que Dios ya le dio todo lo que necesita para poder ayudar o hacerle frente a Satanás o para edificar la iglesia, usted está preparado para cualquier batalla que se le presente. Usted no es un cobarde. Usted es un hombre de valor o una mujer de valor. Amén, hermano. Los dones espirituales también, dice, son manifestaciones milagrosas que no podrían ser ejercidos sin la intervención de Dios. Oiga eso, son un milagro. Tener un don es un milagro. ¿Usted sabe cómo se reciben los milagros? ¿Sabe usted cómo se reciben los milagros? Bueno, han venido sin lengua hoy o no saben de lo que estamos hablando. ¿Usted sabe cómo se reciben los milagros? ¿Cómo se reciben? Por la fe. Por la fe se reciben los milagros. Es decir, todo viene de Dios. Dios capacita y nos da el regalo de la fe. Sin la fe, mi hermano, es imposible que ejerzamos algún don. Así como que alguien dijera, yo voy a decir que tengo los dones. Y usted se va a meter a reprender a Satanás. Pues mire lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, mi hermano. Habían unos hijos de un tal Sheba, dice la Biblia, que estaban viendo cómo Pablo liberaba a los endemoniados. Ellos decían, nosotros también lo podemos hacer. Tan creído, cree que solo él puede hacer eso. Lo vamos a hacer, cualquier rato lo hacemos. Eran varios hermanos. Y llegaron a un pueblo y dijeron, hagámoslo, hermano. Así como lo hizo aquel allá, ese Pablo. Como echó fuera el demonio. Nosotros también podemos. Y somos más. Él era solo. Nosotros somos como 7. Y empiezan y encuentran a uno en esa condición. Y todos dicen, oiga lo que dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo.
te ordenamos salga de ese cuerpo. Y los demonios hablaron y dijeron, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Y se abalanzaron sobre ellos. Y a ellos los dejaron más muertos que vivos. Eso quiere decir que nadie se puede atrever a usar un don si Dios no se lo ha dado. Amén, hermano. También dice, los dones se diferencian de cualquier talento que el hombre diga tener. Porque hay una confusión. Usted lo puede escuchar. Las personas dicen, no, es que este tiene talento, este tiene inteligencia, este puede, es que ¿qué es lo que no puede hacer este? Pues todo lo puede hacer. No. Los talentos, usted debe saberlo, son habilidades que el hombre desarrolla por su inteligencia o su experiencia. Pero está al alcance de cualquier ser humano. Pero los dones son regalos de Dios. Esa es la gran diferencia entre un talento y un don. Y en la iglesia se confunden los talentos con los dones. Por ejemplo, el que toca un teclado cree que tiene el don de la música. La música no es ningún don. Porque hay un montón de impíos que andan por todos lados y tocan el teclado maravillosamente. Y Dios no les ha dado el don. Se esforzaron y lo aprendieron. Ese es un talento. Pero los dones son de carácter sobrenatural. Es decir, no están al alcance de la voluntad humana, sino que mediante una súplica y un sometimiento a la voluntad de Dios se recibirán si Dios lo estima conveniente. Usted puede estar pidiendo un don, pero como Dios conoce el pasado, presente y futuro. Entonces dice el Señor, bueno, esta mujer está pidiendo un don. ¿Para qué lo quiere? Y no encuentra un motivo para el cual está pidiendo el don. Entonces dicen, no, negado. No se lo da. Porque no halló para qué quería usarlo. Los dones son para usarlos. Y a favor de los que no los tienen. Amén, hermanos. También, para que un creyente reciba un don espiritual, necesita antes ser bautizado en el Espíritu Santo. Y este es el meollo de todo el problema en el uso de los dones. Porque muchos, pero millones de cristianos se meten a ejercer el uso de los dones sin haber sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es o qué significa para usted ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Mm? ¿Qué significa para usted ser bautizado en el Espíritu Santo? Tampoco sabe. ¿Qué significa para usted la palabra
bautismo? ¿No sabe? ¿Mm? No. Sí, algo similar, pero la palabra bautismo es sumergir, estar debajo de. Entonces, el que recibe el bautismo en el Espíritu Santo está debajo del poder del Espíritu. Oiga, está debajo del poder del Espíritu. Entonces, a esa persona lo moverá el Espíritu Santo cuando fuere la ocasión para hacerlo. Es decir, los dones no se pueden usar a criterio humano. Los dones son y deben de usarse cuando el Espíritu despierte el deseo en el que los tiene para edificar a otros. Amén, hermano. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted desea tener los dones del Espíritu? Ok, me gusta su sinceridad. Usted no dijo nada, no los quiere. ¿Usted anhela los dones del Espíritu Santo? Aún con todo lo que le he dicho, aún sabiendo para qué los va a usar, ¿usted quiere los dones? Eso no es como comer dulces. Tener los dones no es como comerse un pollo frito. Tener los dones es una responsabilidad que se adquiere delante de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Si usted cree que Dios le ha dado el don de sanidad, usted, oiga esto, alguien le pide oración por su enfermedad, usted no se niega, porque para eso le dieron el don. Y usted tiene la confianza y la seguridad que el Espíritu le está dando, porque tiene el don, para declarar sano a quien usted va a favorecer o va a bendecir. Solo vea la vida de Jesús, o vea la vida de Pablo, o la vida de los apóstoles. Pero sobre todo, Pablo, Pedro, estos hombres tenían el uso de los 9 dones. Los 9 dones del Espíritu funcionaban en ellos, así como en el Señor. El Señor tenía el uso pleno de los dones. Él solo decía a la enfermedad, vete, y se va. O solo decía al demonio, sal fuera, y se iba. Porque tenía los dones. Y los usaba para favorecer a los necesitados. Los dones no son para negocio, ni para jactancia, ni para creerse más grande que los demás. Por eso el Señor le da los dones a los humildes, a los que nada saben, a los que nada son, a los que nada tienen. Pero que sabe el Señor que lo van a usar con discreción santa. Los dones son de uso discreto por el Espíritu Santo, porque Él elige cuándo, cómo y en qué lugar usarlo. Y a quién va a favorecer con el desarrollo del don que está funcionando. Le vuelvo a preguntar, ¿usted quisiera tener de los 9 dones
¿Cuál le llama más la atención a usted? ¿Mm? A mí me gustaría el de profetizar. Oh, mire qué maravilla. Ya veremos el don de la profecía. Muy interesante. Y ese don que ya mencionó, el don de la profecía, está siendo mal usado. Porque ahora hay miles de profetas por toda la tierra, pero por amor al dinero. O sea, profetizan como una profesión. Y los dones de, tomando el ejemplo de profecía, no son para negocio. Son para favorecer. Eso lo veremos más adelante, pero son, mi hermano, cosas que usted está viendo en este tiempo, el mal uso que se hace de los dones del Espíritu. Y la gente que dice tener los dones, se le olvida que un día Dios se los va a demandar. Dice la Biblia que ya cuando pasó el tribunal donde vamos a ir todos y unos pues fueron reprobados ahí, no fueron aceptados delante del Señor, porque Él estaba ahí al frente. Y el Señor dijo quién iba a entrar y quién no iba a entrar. Y los que se quedaron fuera empezaron a reclamar. Le dijeron, ¿por qué nos deja fuera? Si nosotros teníamos los dones, nosotros profetizábamos, sanábamos enfermos, hacíamos milagros. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? No los conozco. ¿Por qué? Porque ciertamente hacían esas cosas en la tierra, pero no las hacían para gloria de Dios, sino para vanagloria. Y el que usa los dones para vanagloria es como que está cometiendo pecado contra Dios. Amén, hermano. Ahora, para que un creyente reciba los dones, tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Tiene que estar debajo del poder, de la autoridad, de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, no sobre. Porque la mayoría que usan los dones le ordenan al Espíritu Santo. Ahora, hazlo ahora, ahora. ¿Quién es el hombre para que le ordene al Espíritu? ¿Qué es el hombre? Pero ellos han interpretado eso como una gran autoridad. Y ese es un mal uso del don. Porque el Señor, es cierto, le dio autoridad. Si usted lee la Biblia, cuando envió los 12 apóstoles para que tuvieran una experiencia personal y supieran cómo usar los dones, mandó los 12. Y mire que los mandó de 2 en 2. Usted sabe eso, ¿ah? Los mandó de 2 en 2. Y ellos cuando regresaron, dieron testimonio. Y dijeron, ciertamente,
espíritus malignos se nos sujetaban. Ciertamente las enfermedades se iban. ¿Por qué dieron ellos testimonio de eso? Porque fueron enviados, facultados por el Señor. No fueron por sí mismos, fueron enviados por Él. Lo mismo cuando envió los 70. A los 70 los envió de 2 en 2. ¿Y quiénes eran los 70? Discípulos. Ellos no eran apóstoles, eran discípulos, seguidores, hombres fieles que habían andado con el Señor en todo lugar donde Él andaba. Amén, hermano. Ponga atención a esto. Porque la fidelidad, Dios la toma en cuenta para dar un don. La obediencia, Dios la toma en cuenta para dar un don. La sujeción, Dios la toma en cuenta para dar un don. A un altivo Dios no le da dones. A un orgulloso Dios no le da dones. A uno que, mi hermano, como es de la Biblia, que quiere, bueno, que lo conozcan porque sabe más que todos los sabios, a ese no le da ni un don. Pero como ellos quieren los dones, entonces los usan de forma equivocada. No se los han dado. Pero ellos echan mano como queriendo decir, nosotros también tenemos los dones del Espíritu. Pero el Espíritu no se los ha dado. Esos son los que cuando lleguen a la presencia del Señor, Él les dirá, no los conozco. Un creyente debe ser aprobado en el Espíritu, confirmado en el Espíritu, que tiene el don. Le voy a contar así un poquito nada más para que usted vea cómo Dios obra. Cuando yo comencé en la iglesia, digamos ya por años 80, yo estaba nuevo en la iglesia. Pero yo no perdía ni un culto. Era un hambre, una sed que Dios puso en mi corazón de ir a la iglesia, estuviera lloviendo, no había buses, estaba oscuro, no había luz, no importaba, yo me iba a la iglesia. La doctrina yo no la perdía. Todos los días que daban doctrina, ahí estaba oyendo la doctrina. Cuando Dios ve esa fidelidad, Dios comienza a tratar con uno. Entonces yo comencé a sentir experiencias ahí en la silla, alabando a Dios, ahí. Pero bien metido en la adoración, yo empecé a ver visiones ahí en la silla. Me acuerdo de la primera visión que vi. Yo estaba, un año tenía que estar en la iglesia, pero estábamos bien metidos en adoración, mi hermano, y en alabanza. Así con los ojos cerrados empiezo a ver que allá en el púlpito se estaba dando un cambio, que bajaba un pastor y subía otro. Y yo lo estaba viendo en el espíritu, porque en la realidad no estaba pasando. Pero como la mente es curiosa, cuando yo recibo esa visión, abro los ojos y no veo nada. Pero ya había visto la visión de quién bajaba
y quién subía. 3 meses después sucede lo que yo acabo de ver en la visión. Al pastor que vi que bajaba del púlpito, lo enviaron para Honduras. Y otro subió en vez de él a dar la palabra de Dios. Esa fue mi primera experiencia. Entonces yo comencé a entender que Dios quería darme algo, pero tenía miedo. Tenía miedo de recibirlo. Cuando el pastor reunía a los pastores para darnos enseñanza y orar, orar y orar y orar un buen rato, yo empecé a recibir la profecía, pero tenía miedo a hablarla. Es decir, decía, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es esto? Y lo que yo estaba recibiendo 1 minuto, 2 minutos después, salía otro pastor por allá profetizando exactamente lo que yo había recibido. Entonces, comencé a entender que Dios me quería dar los dones. Otra experiencia que yo tuve al principio es con las sanidades. Dios me empezó a usar, mi hermano, orando por los enfermos y sanándolos. Bueno, y esto no, como no es en oculto, porque como el Espíritu reparte a la vista, así. A mí me nombraron coordinador de un programa ahí en la iglesia que se llamaba Visitación. Era visitar a los que no se congregaban o a los que estaban enfermos. Y entonces nos ponían en pareja. Íbamos en pareja. Yo no tenía vehículo, pero me pusieron de pareja a un hermano que tenía su pickup. Entonces él me decía, hermano Juan, ¿a dónde vamos a ir? A orar. Entonces, de todas las conversiones que habían, nosotros pedíamos, porque se dan unas hojitas, allá daban una hojita de conversión, pedíamos las hojas y conforme esa hoja le preguntábamos al coordinador de los diáconos, los que tenían mayor necesidad, nos daban las hojitas y esas íbamos a visitar. Y el hermano se admiraba porque él era mayor que yo, él se llamaba Pedro, el hermano. Pero cuando íbamos a entrar a una visita, me decía, hable usted. Él no se daba en valor. Y cuando íbamos a orar, me decía, ore usted. Yo solo lo voy a apoyar. Ore usted. Entonces, el Señor quería tratar conmigo. Yo empecé a ver sanidades desde el principio. 1 año tenía que estar en la iglesia. Y empecé a ver que la oración de fe sanaba al enfermo. Y eso fue notorio en la iglesia. Entonces, un anciano siempre me decía, Juan, vamos a visitar. Me llevaba, ya murió el hermano. Íbamos con él. Y lo mismo, cuando llegamos a los hogares, me decía, ore usted, hermanito, ore usted. Y yo lo hacía con gusto porque pues yo estaba como estrenando lo que Dios me había dado. Imagínate cuando Dios me empezó a dar en sueños y así en forma evidente los dones del Espíritu. Cuando yo vi eso,
le empecé a suplicar al Señor que me diera los 9 dones, como los tenía Pablo y como los tenía el Señor. Y yo alabo al Señor. No digo que tengo los dones, los 9, pero la mayoría los tengo. Para la gloria de Dios. Y como le digo, son regalos de Dios. Y son, como dijimos acá, mi hermano, regalos sobrenaturales que el Espíritu Santo da para edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu son 9. 9. No vamos a estudiar los 9 dones hoy, porque es largo. Pero le voy a explicar los primeros 3. Tal vez se enamora usted de uno. Para su estudio, los dones se clasifican en 3 grupos. Los primeros son los dones de revelación. Son los que vamos a estudiar ahora. Los dones de revelación. Es donde leímos 1 Corintios 12, del verso 7 en adelante. Entre los dones de revelación está la palabra de ciencia. El número 2, palabra de sabiduría. Y el número 3, discreción de espíritu. Ahí se llama el don. La palabra de ciencia, hermano, bendito sea el Señor, dice, es cuando Dios comparte hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Dios le puede dar una experiencia, mi hermano, que haya sucedido o que puede estar sucediendo. Si ya sucedió es porque usted la lee en un profeta, en un siervo como David, como Samuel, y ya eso ya pasaron. Pero si la da en el presente, es porque Dios se la puede estar dando a usted. Amén, hermano. Entonces, para eso, busque Hechos, libro de los Hechos. Hechos capítulo número 5. Verso 3. Bendito el Señor. Y la palabra del Señor dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndolo? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esa es palabra de ciencia. ¿Usted conoce ese hecho? ¿Lo ha leído alguna vez? Que había un matrimonio, Ananías y Zafira.
comenzaba la iglesia. Comenzaba la iglesia, mi hermano, a tener su crecimiento. Y dije que habían muchas viudas griegas y gentiles, o sea, judías. Y entonces los apóstoles habían determinado atenderlas. Las atendían dándoles alimentación. Pero las viudas judías no querían que se atendieran a las viudas gentiles, a las griegas. Porque decían, se va a escasear todo. Son muchas las mujeres. Y siguiendo el ejemplo que el pan es para los hijos, decían, ¿para qué le vamos a dar a los gentiles? Si Dios envía la bendición para los hijos de Israel. Ellas querían toda la bendición. Pero los que estaban ahí y tenían sus bienes, escuchaban eso. Y este matrimonio que estaba ahí presente, mi hermano, propusieron en su corazón ir a vender una propiedad. Y se lo dijeron a Pedro antes de ir, porque Pedro era la cabeza de la iglesia. Entonces le dijeron, apóstol, queremos ausentarnos, vamos a ir a nuestro pueblo, tenemos una propiedad, la queremos vender para ayudar aquí, porque vemos el problema que está en repartir alimentos. Y Pedro dijo, excelente, está bien. Si Dios se los ha puesto, vayan. Y se fueron. Al llegar a su pueblo, venden la propiedad. Póngale usted, por un ejemplo, que la vendieron en $10,000. Voy a ponerlo en ejemplo. Cuando ven los $10,000, ven que era mucho dinero. Y Zafira, que era la mujer de Ananías, le dijo, ¿y todo eso lo vas a regalar ahí vos? ¿Y qué nos va a quedar a nosotros? Pensá, cabeza hueca. Y el otro, que se dejó influenciar por la mujer, se le olvidó que había hecho la promesa a un apóstol del Señor. Y él dice, aceptó la sugerencia de su mujer, Ananías, de Zafira. Bueno, y mira, vos le dijo, ¿y cuánto entregamos, pues? La mitad demos, hombre. Dejemos 5,000 para nosotros. Solo entreguemos 5. Todos modos nadie va a saber cuánto nos dieron. Me parece bien. Va, pues metamos los otros 5,000 al banco, pues. Que no habían bancos. Pues como es un ejemplo que estoy dando, ¿ah? Y llegan donde el apóstol Pedro, mi hermano. Primero le dijo la mujer, mira que es que bien astuta la mujer. Anda vos primero. Y manda a la Ananías primero. Y llega, ya vinimos, apóstol. Ya vinimos. ¿Y cómo le fue? Excelente. Bien. Vendimos la propiedad. ¿Ya la vendieron? Sí, y aquí está, mire, para que compren comida y le den a toda la gente. Pero como Pedro tenía el don de palabra de ciencia, solo lo vio y le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera esto en tu corazón? Dijo el hombre para atrás. ¿De qué me está hablando? Y es lo que hemos leído hoy. Que le dijo, todo lo vendido era tuyo. Te hubieras quedado con ello.
¿Para qué lo ofreciste? Y él no pudo ocultar esa sorpresa de ser descubierto. Pero ¿quién lo estaba descubriendo? El Espíritu Santo. Porque él conoce, como le dije, un hecho pasado. Este era un hecho pasado, porque ya le habían vendido. Pedro no estaba ahí, pero el Espíritu sí estaba ahí. Y el hecho presente, lo que estaban haciendo ahora. Y le dijo Pedro, Ananías, no le estás mintiendo al hombre, que era él, sino al Espíritu Santo. Y mire cuál es la consecuencia, hermano. ¿Qué le pasó a Ananías? Cayó muerto en el instante. Es decir, Dios no puede ser burlado. Con Dios, mi hermano, no hay que llevarse a la de listo, porque el que se la lleva de listo pierde. Ahora, la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, que es el segundo don de los dones de revelación. En el don de sabiduría es a través del cual Dios comparte hechos que acontecerán en el futuro. De la sabiduría de Dios nos puede trasladar a hechos que no han sucedido. Usted los puede recibir en una visión, los puede recibir en una profecía, en una lectura bíblica. Dios le puede poner el sentir de algo que está por acontecer y que no ha sucedido todavía. Ese es el don de sabiduría. Dios conoce el futuro. Hechos, capítulo 11. Verso 28. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Verso 28 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí es un hecho futuro. Agabo, un profeta de Dios. Dios lo usó para decirle a ellos lo que estaba por acontecer en Judea. Pero lo hacía ¿para qué? Para despertar en los hermanos el deseo de ayudar, lo cual hicieron. Hemos leído acá que dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, oiga eso, conforme a lo que tenía. Cada quien aportó lo que podía o lo que deseaba dar.
Pero todo esto es movido por el Espíritu. Hoy, como la mayoría de iglesias no son movidas por el Espíritu, aquí en este caso, y así debe ser siempre, cuando está el don en uso, el Espíritu es el que motiva a las personas a dar. Es decir, no es de pedir, no es de engañar ni de sobornar a nadie, sino que de eso se encargue el Espíritu Santo de Dios. Él le pone a quien tiene el bien, le pone el deseo de dar. Y cuando el Espíritu pone el deseo de dar, no hay limitación. Amén, hermano. No hay limitación. No es como de forma natural. De forma natural, si usted quiere dar, pues usted en su mente o ya tiene diestra las manos o ya sabe dónde tiene los billetes de a uno, aquí adelante, aquí ando los de a 5, allá los de a 10, aquí los de a 20. Bueno, usted sabe que todos lo vean que va a dar, pero está dando lo que usted quiere. Como bien dicho, dice lo que yo puedo. Y no es lo que usted puede, porque usted puede dar más. Porque Dios sabe que tiene más. Pero eso es lo que usted quiere dar. Entonces, como eso es lo que usted quiere dar, usted está limitando la obra de Dios. Y todo el que limita la obra de Dios, también Dios lo limita a él. Amén, hermano. Por eso, nosotros conociendo la doctrina, nosotros no le pedimos cantidades, ni le pedimos a nadie de forma personal nada, sino que esperamos que Dios lo haga. Y hasta hoy Dios lo ha hecho. Esto quiere decir que el Espíritu se mueve en esta iglesia poniendo el sentir y el deseo en el que tiene para dar, para que dé a la obra de Dios. Que lo mismo que hicieron esto con los de Judea. Recogieron una buena ayuda y dice acá, Saulo y Bernabé fueron a entregarla. En representación de todos los hermanos. Amén, hermano. ¿Entendió lo que le dije? Es el don de palabra de ciencia. El don de palabra de sabiduría, perdón. Ahora el último. La discreción de espíritu. La discreción de espíritu es un don que revela qué tipo de espíritu está operando en una situación determinada. Es decir, el Espíritu Santo revela. ¿A quién le revela? Al que va a usar, que es al ministro, o a quien tenga el don. Le revela qué espíritu está obrando en ese momento, queriendo destruir la obra de Dios. ¿Entendió eso, hermano? Ese es el espíritu, el don de discreción de espíritus, que muy raras veces se usa para saber qué mal espíritu está obrando dentro de una congregación. No crea que todos los espíritus que están reunidos en un culto, todos están de acuerdo en adorar y alabar a Dios como lo pide la palabra. Hay diversidad de expresiones en una congregación. Unos adoran como ellos quieren.
Otros adoran como el Espíritu les pone, con fervor, con fuego. Otros lo hacen calmado y dicen, así soy yo. Y nadie me puede cambiar, así soy yo. Pero cuando el don está en función, lo que va a descubrir el Espíritu Santo es que si se ha filtrado un mal espíritu en la congregación y que está dañando la comunión de todos. Y esto es muy común ahora en muchas iglesias. No crea que todos los espíritus que están reunidos son para adorar con todo el alma al Señor. No. En una congregación hay de todo. Hay bueno y malo. Hay fuego y agua. El agua apagando el fuego. Y en la mayoría de iglesias no hay agua ni fuego, sino humo. No hay confianza, no hay seguridad, no hay autoridad de Dios para decir, este don Dios me lo ha dado a mí. Este don yo no lo quiero perder. Dios me lo dio y yo lo voy a ejercer hasta el último día de mi vida. Por eso le pregunté si usted quería un don. Pues le he enseñado 3 ahora. 3 dones. Y el más delicado de los 3 es este. Saber quién no está en el Espíritu y está congregado dentro de la iglesia. Aleluya. Damos gracias al Señor. En la siguiente vigilia le voy a explicar los otros dones que faltan. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por su bondad, por su amor, por su bendición, porque usted ha enviado esta palabra para que estemos, Señor, atentos a lo que su Espíritu quiere hablar y quiere hacer. También nos habla para que no seamos instrumentos de lo malo, sino instrumentos para edificar, para construir, para levantar. A eso nos ha enviado, no a derribar. Y todo lo haremos para la gloria de Jesús, para la gloria de nuestro bendito Salvador. Usted como iglesia, ya que oyó el uso de los dones del Espíritu, cuando ore, dígale al Señor, yo quiero el don de palabra de ciencia, yo quiero el don de palabra de sabiduría, o yo quiero el don de discernimiento de espíritu, para saber quién está en contra aquí del Evangelio y así poder orar delante del Señor y reprender todo mal espíritu. Y todo lo haremos para que el cuerpo de Cristo se mantenga en pie, firme, limpio y sea ejemplo al mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Si usted quiere preguntar algo, puede hacerlo.